Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de la interoperabilidad, ¿sí? Como concepto básico, podemos primero empezar a decir que el crecimiento de las estrategias de salud digital ha permitido a los profesionales de la salud aumentar el acceso a la información sanitaria que previamente han registrado sobre sus pacientes, ¿no? Sin embargo, uno de los problemas clave en la informática de la salud es la falta justamente de interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información. Es necesario ampliar el acceso a la información, incluyendo los que otros profesionales registran en otras instituciones, para mejorar la calidad de la atención y establecer un cuidado continuo del paciente. Acelerar ese intercambio de información significa acelerar la justamente interoperabilidad. Para los médicos, supone tener acceso a contenido clínico de diversas fuentes con una interrupción mínima en el flujo de trabajo, lo que es esencial justamente para mejorar la calidad y la seguridad de la atención de todos los pacientes, ¿sí? ¿Cuáles son los 5 puntos claves para poder lograr una interoperabilidad? Primero, establecer un marco de interoperabilidad. ¿Y qué es un marco de interoperabilidad? Va a contener conjunto de políticas, directrices, estándares, reglas y recomendaciones formulada por una red de actores que van a tratar de lograr el mayor nivel posible de interoperabilidad, ¿sí? Después hay que fomentar el desarrollo de los sistemas de información y su integración. Esto implica adoptar soluciones abiertas y brindar herramientas o servicios que vayan a facilitar justamente esta implementación. Como otro concepto o punto clave, podríamos decir empoderar al paciente. Ponerlo al paciente a cargo de su información, dándole herramientas con las cuales pueda decidir cómo se usan sus datos, respetando sus derechos y sus deseos, manteniendo esa información segura y protegida. Después, también un punto clave es resolver aspectos legales y regulatorios, ¿sí? La implementación de un esquema de interoperabilidad hay que ajustarse a leyes de historias clínicas existentes o tener que hacerlas, ¿sí? Hay que, por ejemplo, resolver problemas y temas como las reglas de acceso a la información, el asegurar la autoría con fecha, hora, firma digital, integridad de la información. Hay que tener políticas de seguridad y procesos para poder modificar esos datos. Esto es muy particular de cada región, por lo que debe adecuarse específicamente acá en Argentina al entorno que funciona acá, ¿sí? Como quinto punto clave, podemos decir la capacitación de los recursos humanos, ¿sí? Hay que brindar capacitaciones para todos los usuarios de los sistemas de salud, para comunicar la validez del nuevo esquema, los desafíos, los cambios, etcétera. Y de abarcar tanto a profesionales como a pacientes, ¿no? O a cualquier persona administrativa que esté dentro de este sistema de salud. El objetivo va a ser bajar justamente las barreras y tratar de simplificar para que todos puedan adoptarlo, ¿sí? Y a la vez proveer que líderes acompañen y técnicos también puedan implementar todas estas cuestiones de seguridad y de regulación a todo el recurso humano que vaya a actuar en estos sistemas de salud, ¿sí? Bueno, y con todo esto, el objetivo es introducir las principales herramientas y estrategias para lograr la tan ansiada integración que va a permitir que diversos sistemas con diferentes arquitecturas, modelos de datos y plataformas sean capaces de compartir la información generada por cada uno de ellos, ¿sí? Bien, a nivel general, la definición más utilizada para la interoperabilidad es la que propone la IEEE o Institute of Electrical and Electronic Engineers, que la considera la habilidad o capacidad de dos o más sistemas de intercambiar información y utilizar la información intercambiada.
¿Qué sería esto con respecto a la salud? Bueno, un acceso compartido a la historia clínica, por ejemplo, ¿no? De una manera sencilla, segura, conservando el significado original de datos. A medida que los hospitales, centros de salud, crecen, las operaciones y procesamiento de información cada vez son más complejas, ¿no? Eso lo vemos en las grandes cantidades de archivos que tienen. Y no existe una definición única del término interoperabilidad. Esta acepción, digamos, abarca dos ideas distintas. La primera es la del intercambio de información, ¿sí? Este intercambio de información se llama interoperabilidad sintáctica. Y la segunda, la de que la información intercambiada, una vez que ya se estableció esa intercomunicación, pueda ser correctamente entendida, procesada y que se utiliza de una forma efectiva, ¿sí? Esa vendría a ser la interoperabilidad semántica. En ocasiones, y para darle un contexto, se suele clasificar en varios niveles la interoperabilidad, ¿sí? Aunque no existe un consenso claro sobre los diferentes niveles, ¿sí? Incluso algunos sostienen que es erróneo pensar en niveles, ¿sí? La interoperabilidad se logra o no se logra. Para que se dé de una manera efectiva, vamos a necesitar que las interoperabilidades técnica, semántica, sintáctica y organizacional se cumplan. Si alguna de ellas no se verifica o no puede implementarse, es muy difícil que podamos obtener la interoperabilidad. Bueno, vamos a ver esta tabla de clasificaciones, ¿sí? Según algunos de los autores. Por ejemplo, Walker lo que propone es 4 niveles de interoperabilidad, ¿sí? En nivel 1, sin datos electrónicos. No se usan sistemas de información para el intercambio, ¿sí? O sea que es todo sin información, sin justamente registros digitales de información. Después tenemos el nivel de transmisión. Vamos a agrandar la pantalla que lo olvidé, así se ve más grande, ¿sí? Después tenemos nivel de transmisión transmisión electrónica de información no estandarizada. No se puede manipular la información que se está compartiendo, ¿sí? Transmisión electrónica de datos organizados y estructurados, no estandarizados. Va a requerir interfaces para poder traducir esos datos. Y como nivel 4 propone una transmisión electrónica de datos organizados, estandarizados, información codificada e interpretable por el receptor y el emisor, ¿sí? Esto es solo una definición, ahora vamos a ver varias y vamos a quedarnos y estudiar a fondo la que vamos a utilizar, ¿sí? Otra clasificación de interoperabilidad la da la Healthcare Information and Management System Society, ¿sí? Como sus siglas lo dicen, HIMSS. Propone como nivel 1 fundacional. Establece los requisitos de interconectividad necesarios para que un sistema o aplicación comunique datos de forma segura, ¿sí? Reciba datos de otro sistema y que lo pueda recibir de forma segura, ¿sí? Ese es el nivel 1, sería interconectividad segura. Nivel 2, estructural. Define el formato, la sintaxis y la organización de ese intercambio de datos, incluso en el nivel del campo de datos para la interpretación. ¿Qué significa esto? Va a analizar de qué manera van a transmitirse esos datos y cuál va a ser la sintaxis que se utiliza, ¿sí? El nivel 3 o nivel semántico va a proporcionar modelos comunes y codificación de datos, incluidos el uso de elementos de datos con definiciones estandarizadas de conjunto de valores disponible públicamente y vocabularios de codificación, proporcionando un entendimiento y un significado compartido para el usuario. ¿Qué es esto semántico? Ustedes recuerden que los médicos hablan siempre en palabras difíciles, cosas que no podemos interpretar, y para que cualquier persona pueda entenderlo, hay que hacer un análisis, una decodificación, una codificación de datos, ¿sí? Entonces, si un médico pone al paciente y hace un estudio puntual y tiene cierta codificación, esa codificación va a tener que coincidir con otro médico que la vaya a hacer y tenga el mismo
patología. Por lo tanto, cualquier médico que vaya a atender a un paciente con esa patología va a tener que llamar esa patología de una cierta manera, no va a haber dos formas distintas de llamarla, ¿sí? Es como que vamos a estandarizar todos los valores que se pueden existir tanto en enfermedades como en patologías, como en medicamentos, y vamos a hablar un solo lenguaje todos, ¿sí? Eso es lo que hace el nivel 3 semántico. Después tenemos el último nivel, el nivel 4, organizacional, que incluye consideraciones de cómo vamos a hacer la gobernanza, las políticas sociales, legales, organizacionales para facilitar la comunicación y el uso seguro, transparente de los datos, tanto dentro como entre organizaciones, entidades y personas. Estos componentes permiten el consentimiento compartido, la confianza, los procesos y flujos de trabajos integrados del usuario final, ¿sí? Entonces, lo que propone es el Health Information and Management System Society, ¿sí? El Health Level 7, o HLT, también llamado, ¿qué es lo que propone? Propone 4 también niveles. El primer nivel es técnico o técnica, segundo nivel interoperabilidad sintáctica, tercer nivel interoperabilidad semántica, el cuarto de proceso, muy similar al anterior con diferente nombre nada más. Entonces, la técnica va a ser el intercambio de datos y no de significados. Datos, bit, como dijimos en comunicaciones, unos y ceros, ¿sí? Se relaciona al componente de hardware y software, con qué plataforma vamos a establecer la comunicación y con qué sistema vamos a utilizar esa comunicación. Este tipo de interoperabilidad se va a centrar en protocolos de comunicación y cuál es la infraestructura que se va a necesitar para poder cambiar datos, ¿sí? La sintáctica va a estar relacionada con cómo se estructura la información en el momento del intercambio. Cómo van a ser los mensajes, cómo van a ser los documentos. Los servicios que se consumen necesitan tener una sintaxis y una codificación bien definida para que se puedan interpretar por el software que los va a recibir, ¿sí? Después tenemos la semántica, que la semántica es el receptor debe interpretar el significado de la misma manera que el emisor y de cualquier otra persona que se meta posteriormente a ver esa información. Es lo que decimos es tratar de interpretar y que toda esa interpretación sea la misma para todas las personas que puedan tener eso, ¿sí? Proceso va a implicar una óptima integración de los datos y de los procesos de trabajo. Como siempre, hablando de los procesos de la organización a nivel general, ¿sí? Bueno, vamos a ponernos a detallar cómo son las distintas interoperabilidades, ¿sí? Ya dijimos que la primera es ¿cómo se llama? La de técnica, ¿sí? Vamos a ir con las dos centrales, que son los niveles que nos van a dar por ahí un poco más de complejidad. La interoperabilidad sintáctica la podemos definir, digamos, o podemos establecer dos tipos de cosas importantes. Una son los estándares en cómo van a ser los mensajes y otra es los estándares de cómo van a ser los documentos. Teniendo en cuenta la propuesta de HL7, que fue la última que vimos recién, podemos decir que implica dos estrategias distintas. Una es el intercambio de mensajes que se procesan, pero no requieren una persistencia, ¿sí? Y la otra sería el intercambio de documentos. Entonces, los estándares de mensajería son especificaciones que permiten el intercambio de información entre los sistemas y las organizaciones en forma consistente. Esta especificación va a contener las instrucciones sobre cómo se debe estructurar los datos a cambiar. Y los estándares de documentos van a indicar qué tipo de información está incluida en un documento y dónde puede ser encontrada. Un estándar común en los registros médicos, por ejemplo, es el registro de cuidado continuo, que va a proveer un formato estándar para que se comuniquen entre profesionales y que esos profesionales puedan entender cualquiera de los mensajes, ¿sí?
Después tenemos la interoperabilidad semántica. Esto se asocia con el vocabulario del contenido de la información intercambiada. ¿Sí? Por lo tanto, en este nivel hay un entendimiento común entre sistema y contenido, o sea, entre la información, que va a ser la información, que va a ser el contenido que se intercambia, y cómo lo interpreta ese sistema. Entonces, se pueden utilizar vocabularios de referencia a nivel mundial, nacional, regional o local, pero es necesario que los sistemas que participan conozcan qué términos se van a usar. Si yo le pongo, por ejemplo, una abreviación a algo, tienen que todos los sistemas de salud entender que esa abreviación significa lo mismo, ¿sí? Entonces, estándares en terminología son códigos específicos para conceptos clínicos, tales como enfermedades, alergias, medicamentos, procedimientos, ¿sí? Van a ser codificaciones que, por ejemplo, si yo tengo una patología particular, le voy a poner una codificación y siempre se va a llamar igual. Y la interoperabilidad organizacional dentro de la semántica va a hablar de la capacidad de las organizaciones de poder acordar cuándo y en qué condiciones van a comunicar y transferir la información, ¿sí? Entonces, la semántica tiene dos patas. Una, la codificación de los conceptos clínicos, y la otra es cómo van a establecer esa comunicación, ¿sí? Entonces, podemos ver el concepto de interoperabilidad en diferentes capas, ¿sí? Tenemos la capa técnica, que va a ser la primer capa, la que se ve en amarilla, ¿sí? Y de ahí es como aros de cebolla que se van desglosando. La primera capa, luego la segunda, que es la sintáctica, luego la tercera, que es la semántica, y por última la interoperabilidad organizacional. Una buena analogía para poder entender estos diferentes niveles de interoperabilidad es, por ejemplo, el correo electrónico, ¿no? Protocolos necesitamos para crear y transmitir la información entre los destinatarios, ¿sí? Entonces, ¿quién va a crear esos protocolos? La interoperabilidad técnica, ¿sí? Es la encargada de saber qué protocolos se van a usar. Después se va a necesitar conocer el formato del archivo, ¿sí?, que se envía y con qué software se va a enviar, si es un .doc, si es un PDF, ¿sí?, y qué software lo va a poder abrir, así como formas de acceder al mismo. Eso se va a encargar la interoperabilidad sintáctica. Después tenemos que añadir que el contenido puede estar escrito en diferentes idiomas. ¿Está bien? Ya sabemos en la sintáctica que vamos a usar un PDF, por ejemplo, ¿sí? Definimos qué tipo de formato vamos a usar en la interoperabilidad sintáctica. Ahora, ¿qué hay adentro de ese PDF? Bueno, ese contenido puede estar escrito en cualquier tipo de idioma, grafías distintas, japonés, árabe. Entonces, el emisor y el receptor tienen que poder conocer el vocabulario para poder interpretar el contenido del mail, ¿sí? O en este caso, del adjunto. Bueno, ¿qué idiomas y cómo se va a escribir y cómo vamos a establecer este tipo de codificación interna del mensaje? Lo vamos a dar a través de la interoperabilidad semántica. Y por último, además de al recibir el mail, tenemos que tener una autorización. Indica que, digamos, podemos no ser nosotros a quien está siendo remitido ese correo, y a la vez debe hacer algo. Por ejemplo, la ejecución se puede asociar con todo lo que es permisos, porque tiene que ser llegar a mi correo, ¿sí?, de poder abrirlo y de poder leerlo. Bueno, todo eso tiene que estar dentro de la interoperabilidad organizacional, ¿sí? Entonces, bueno, en un pequeño ejemplo vemos todos los niveles de cómo es la interoperabilidad, ¿sí? Bueno, fíjense esto, que es algo que pasa muy a menudo, ¿sí? ¿Quién no tuvo una receta? Que lo hablamos también un poco en clase. Entre los distintos niveles de interoperabilidad, uno de los más difíciles de sortear es el semántico, ya que la representación del conocimiento médico no es fácil, ¿sí? Ya todos sabemos que tanto por cómo escriben conceptualmente a cómo tienen la letra es muy difícil. Entonces,
El lenguaje, fíjense esta analogía entre el lenguaje natural, que tenemos en la imagen donde están las recetas médicas escritas a mano, que hay que descifrarlas y que es muy complicado, versus el lenguaje controlado. ¿Qué es un lenguaje controlado? Un lenguaje a través de un sistema, el cual el sistema solamente nos va a dejar poner la codificación necesaria y con esa codificación vamos a poder nosotros entender, interpretar exactamente lo que los médicos nos quieren decir. ¿Sí? Para lograr que esa información intercambiada sea procesada por un sistema y no por personas que lean y la interpreten, los sistemas deben hablar un lenguaje común y deben referenciarse a través de códigos. ¿Sí? Entonces, este es un muy buen ejemplo para poder entender que es algo que ocurre habitualmente y que estamos en vías de tratar de cambiarlo. ¿Cuáles son los beneficios de ser interoperables? Bueno, primero, mejorar la experiencia de atención de los pacientes, que siempre hay que estar pensando en lo mejor para los pacientes. Incluida la calidad de satisfacción. Es lo que se denomina experiencia del paciente. Después va también otro beneficio, es mejorar la salud de las poblaciones, ¿sí? Lo que se denomina salud de la población. Después también vamos a lograr reducir el costo per cápita de la atención médica. Es lo que se denomina costo de la atención. Y otro de los beneficios es mejorar la vida laboral de los proveedores de atención, como los médicos y como el personal médico que trabaja en las clínicas. Es lo que se denomina bienestar del proveedor. Algunos proyectos están orientados a la mejora continua de la atención de todo el sistema sanitario. Y justamente esto, que es la interoperabilidad, colabora para que eso se pueda lograr. ¿Sí? Bien, para el paciente, esto se tiene que traducir en resultados de mejor cultura, mejor atención, mejor salud y menores costos. ¿Sí? Desde el punto de vista del paciente, la interoperabilidad aumenta la seguridad del paciente al permitir acceder y disponer de los datos clínicos. Acceder a los datos clínicos en tiempo real, o sea que cualquier persona lo pueda ver en cualquier momento, permite a que cualquier médico pueda atender a los pacientes desde cualquier punto, mejorando la calidad y la continuidad asistencial, ¿no? Es lo que veníamos hablando también. Si yo tengo una continuidad, y no importa a qué centro de salud vaya, si en cualquiera de los centros van a tener toda mi historia clínica desde que empezó a hacer este tipo de medicina de la e-salud hasta el momento que yo quiera seguir atendiéndome, voy a tener siempre la información disponible y con ello va a haber una continuidad en todos mis atenciones, ¿sí? Bueno, respecto del plano gubernamental, la salud pública basa sus acciones en datos informados por el prestador, que serían las clínicas o las instituciones o centros de salud, y financiadores de los servicios de salud. En un sistema de salud integrado, al menos en información, estamos hablando, se podría disponer de datos para resolver, por ejemplo, interconsultas, derivaciones, disponibilidad de equipos médicos, etc. Por ejemplo, el seguimiento del uso de los recursos necesarios y la gestión para conocer cómo, cuándo y en qué lugares se utilizan esos recursos no es un dato menor cuando estamos pensando en interoperabilidad. Actualmente, entre los usos más habituales de este intercambio de información están el informe de enfermedades de declaración obligatoria, ¿sí? El seguimiento de patologías estacionales, resistencias antibióticas, morbilidad de la comunidad, y la denuncia de enfermedades y el registro de patologías de la población, la investigación en salud pública o la respuesta ante desastres. Bueno, fíjense que si hubiésemos tenido todo esto dentro de la pandemia, hubiese sido mucho más controlado, pues íbamos a saber qué personas tenían qué patologías o qué personas podían llegar a tener alguna alarma, ¿sí?, con las cuales poder derivarlo y no sobrecargar a todo el sistema de salud. Entonces es muy importante tener en cuenta qué cosas se pueden tomar como beneficios en el caso de poder implementar esto. Bueno, ¿y cuáles son las barreras? ¿Por qué no está implementado hoy? En general los problemas van a radicar en cómo implementar el uso de estándares. Pese a todos los beneficios que se enumeraron recién, no es fácil llegar, ¿sí?, a poder lograr la interoperabilidad.
Cuando un requerimiento de interoperabilidad ingresa en una organización de salud, el equipo generalmente tiene un rechazo ante esta cuestión porque es algo nuevo, ¿sí? En general los problemas radican en cómo implementar el uso de estándares, ¿sí? ¿Qué es el uso de estándar? Por ejemplo, se tiene que resolver una interacción entre un sistema de anatomía patológica y un sistema administrativo. Y no se tiene conocimiento de si hay un estándar para resolver esa necesidad. El administrativo no va a entender toda la codificación que va a tener un profesional, ¿sí?, que estudie la anatomía, por ejemplo, patológica. Entonces, lo que hay que resolver es, bueno, si yo voy a atender esto, necesito que alguien me traduzca para poder entenderlo. Bueno, para eso es necesario realizar estándares. Y eso es lo que generalmente los profesionales son un poco reacios a, digamos, a tratar de ponerse junto con los técnicos que van a operar los sistemas y junto con el personal que luego va a ser el que maneje toda esa información, poder normarlo y poder hacer como reglas y normas generales para todos. Otra de las barreras es, por ejemplo, relación de números de sistemas de interfase. Cuanto más sistemas, hay más complejidad. Supónganse que tenemos 2 centros de salud, bien, o 4 centros de salud como tenemos en la imagen de la izquierda, ¿sí? 4 sistemas de salud, tenemos sistema A, B, C y D, ¿sí?, con los cuales todos se comunican con todos. Bueno, serían 6 interfaces porque teníamos la comunicación entre ellos, entre A y B, entre B y C, entre C y D, después tenemos entre B y C, entre B y D, perdón, y entre A y C. Por lo tanto, podemos interconectar todos con todos sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si sumamos un centro más? Bueno, fíjense que la cantidad de interfaces se multiplicaron. De 4 sistemas con 6 interfaces pasamos a 5 sistemas con 10 interfaces. Imagínense si cada centro de salud utiliza su propio sistema. Tendríamos que tener millones de interfaces disponibles para poder intercomunicarse entre sí. ¿Y qué son estas interfaces? Justamente que sean el mismo sistema, porque si no, no se van a entender. Entonces, si no se entienden, hay que hacer un esfuerzo de adaptación justamente de esta interoperabilidad que estamos hablando, porque deberíamos adaptarla para que funcione y se puedan entender entre sí. Entonces, cuanto mayor van a ser las cantidades de sistemas que voy a integrar, mayor va a ser el desafío que vaya a tener. Otra barrera, seguridad y privacidad de los datos, ¿sí? Es otra dificultad, es la privacidad de datos, es total. Necesidad de personal preparado para asumir el desafío de implementar cambios que permitan la adopción de estándares, ese es uno de los que ya habíamos dicho. Después, considerar un gasto extra el formar el personal suele ser generalmente otra barrera, porque si bien el sistema de salud ya está bastante complicado desde el punto de vista financiero, imagínense si además de que no hay camas, de que no hay ocupación, de que no hay profesionales, hay que poner plata para formar al personal en esto que sería pasar a un término de interoperabilidad, es algo que está muy lejos de ser un requisito, digamos, importante para las instituciones, sobre todo las públicas. Y después otra barrera es la falta de coordinación gubernamental y de agendas digitales planificadas, ¿sí? En lo referente a la interoperabilidad, por ejemplo, como falta de guías de implementación de referencia a nivel regional, estas son algunas solamente de las barreras que son muy importantes, ¿sí? Todas estas hacen que hoy en día siga tratando de patear para adelante, digamos, todo lo que es interoperabilidad y no tengamos ya activo y ya funcionando en los sistemas de salud. Bueno, les voy a dejar adjunta, creo que ya lo subí al Moodle, si no, los voy a subir en breve, la Estrategia Nacional de Salud 2018-2024. Esta norma fue publicada en el Boletín Oficial en octubre del 2018 y marca un camino hacia la obtención de sistemas de información interoperables
que faciliten el registro de la información durante el contacto con el paciente y permitan compartir la información entre los distintos niveles de atención y las jurisdicciones, ¿sí? Con el fin de mejorar la calidad de la información mediante la integración de la información generada por las distintas jurisdicciones, niveles de atención, programa y sus sistemas de salud, ¿sí? Ese es el objetivo con el cual se logró o se quiere y se está implementando esta estrategia de salud. Ahí yo les dejo el link para que puedan abrirlo y descargar la resolución, donde marca todo el seguimiento, todo el marco regulatorio, marco legal que le está dando Estrategia Nacional de Salud que se quiere llegar a implementar. Fíjense que de los 6 años que esto se lanzó, ya estamos en el año número 4, nos quedan 2 años y todavía falta muchísimo por hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que va a permitir justamente Estrategia Nacional de Salud? Primero, conocer la calidad de los servicios de salud, ¿sí? Vamos a conocer la calidad de qué servicios de salud como para poder nosotros saber dónde mejorarlos, ¿sí? Nosotros no, sino el Estado me refiero. Después, evaluar la accesibilidad de la población a los mismos, ¿sí? Cuán accesible tiene la gente para poder utilizar estos servicios digitales. Identificar las características y necesidades de la población. También saber, dependiendo de cada región, cuáles son las características y necesidades que tiene esa población, ¿sí? Porque puede haber gente que no tenga acceso a la información, no tenga acceso a internet, y toda esta estrategia de interoperabilidad digital es muy difícil de lograr. Analizar la eficiencia en el uso de los recursos, ¿sí? Esto que hablábamos de si yo tengo mucha cantidad, por ejemplo, de recursos destinados a un lugar donde no se están utilizando, poder reorganizarlos. Si yo tengo todo centralizado en un sistema de información, voy a saber los grados de ocupación de los diferentes establecimientos y con eso poder generar criterios para decir dónde va cada uno de los recursos. Contar con datos precisos para la toma de decisiones. Si yo tengo estadística y toda la información volcada en un sistema único, voy a poder tomar decisiones de manera más correcta, ¿sí? Por ejemplo, en la pandemia vimos que no ocurrió. ¿Por qué? Porque no se tenía información, ¿sí? Entonces la toma de decisiones por ahí no fue la mejor, pero bueno, fue una cuestión de que cuanta más información tengamos, más fácil va a poder ser tomar una decisión. Y contar con una historia clínica por persona, digital. Esto es bueno, ya hablamos de todos los beneficios que tendría eso que vemos ahí. Además, permitirá contar justamente con una historia clínica por persona en donde se registren los detalles sanitarios necesarios para una atención oportuna, efectiva, independientemente del lugar, centro de salud o profesional que lo termina atendiendo al paciente, ¿sí? Esta estrategia Estrategia Nacional de Salud estará a cargo de la Dirección Nacional de Sistema de Información del Área de Salud. También la idea es que promueva herramientas innovadoras que mejoren el acceso al sistema de salud y la calidad del cuidado, como puede ser la obtención de turnos online, la atención a distancia, realización de consultas de segundas opiniones, porque muchas veces nos quedamos con algo que no es un médico, pero siempre queremos por ahí cotejar con una segunda opinión de otro profesional, la prescripción electrónica, las las recetas electrónicas, bueno, entre otras. Hay millones de cosas que nos va a permitir esta Estrategia Nacional de Salud. Y por último, como conclusiones de la Estrategia de Salud, va a servir para realizar una selección de estándares, ¿sí? Vamos a fomentar el desarrollo de los sistemas de información regionales y su integración. Vamos a velar por la confidencialidad y privacidad de la información. Esto es fundamental y lo vamos a charlar en clase, que es muy importante el tema de la privacidad, ¿sí? Resolver aspectos legales y regulatorios. De esto mismo estamos hablando, porque si no tenemos una regulación que nos permita entender cuáles son los límites de, por ejemplo, la confidencialidad, va a ser muy difícil poder lograr todas estas cuestiones. Y por último, capacitar a los recursos humanos, ¿sí? Entonces, para resumen, la interoperabilidad es un atributo de los sistemas de información, ¿sí? Va a ser imprescindible hoy para la gestión moderna de los sistemas sanitarios.
tiene la particularidad que su correcta aplicación lo hace invisible para los profesionales de la salud que usan dichos sistemas, porque va a permitir que la información fluya entre las distintas aplicaciones y sistemas sin necesidad de su intervención, ¿sí? Entonces es algo que es muy importante tener en cuenta. El primer paso estratégico es conocer el problema. Si nosotros no conocemos el problema, va a ser muy difícil poder después tratar de buscar una solución. Para abordar estos problemas, ¿qué va a ser necesario? Priorizar ciertos temas. Uno, realización de una selección de estándares, ¿no? Que es lo que venimos hablando así. ¿Cuáles serán los estándares de intercambio y de vocabulario que adoptará el proyecto? ¿Qué infraestructura se planea disponer? ¿Cómo será la estructura para la identificación centralizada de los pacientes? ¿Cómo se planea compartir los documentos clínicos? Bueno, ¿qué datos son necesarios para el cuidado continuo del paciente también? Todo eso vamos a tenerlo en cuenta cuando realicemos una selección de estándares. Después, para poder fomentar el desarrollo de los sistemas, seguramente haya algunas organizaciones o instituciones muy a la vanguardia a las que se pueden ayudar en temas puntuales, pero otros hay que hacer desde cero, ¿sí? Entonces la idea es contar con consultores especializados y poder darles esas herramientas para que puedan empezar, si no, nunca van a arrancar. Después, como habíamos dicho, que es importante la confidencialidad y la privacidad de la información, va a requerir establecer el sitio donde el paciente puede definir sus deseos de compartir o no, dar su consentimiento o no, ¿sí? De, por ejemplo, ¿cómo se llama? Dar sus informaciones, su historia clínica para compartir con cualquier profesional, ¿sí? O con el sistema de salud en general. Entonces, por ejemplo, conocer quién está accediendo a los datos es fundamental para poder saber si esto lo voy a poder yo dar ese permiso, digamos, para que otras personas lo puedan ver. Después, respecto a los aspectos legales y regulatorios, es importante reconocer que aún hay quienes tienen dudas sobre la validez de los registros electrónicos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es algo que es efímero, que se puede dañar, que se puede manipular, que se puede cambiar. Entonces el objetivo es tener una ley de salud digital que sirva de marco al proyecto y ponga al paciente en el centro de esta estructura, ¿sí? ¿Qué quiere decir en el centro? Que el paciente sea lo más importante de todo el sistema de salud. Y bueno, y por último, ya habíamos dicho de capacitar, ¿sí? Que es necesario para que todos, tanto profesionales, pacientes, administrativos, puedan utilizar todo este sistema de interoperabilidad. Hoy en día, la interoperabilidad excede a las instituciones. Puede ser institucional, nacional, internacional, y esta realidad va a imponer que sea necesario compartir información en todo nivel y entre diferentes ámbitos y países. Es recomendable obviamente tener políticas nacionales primero, luego internacionales, que definan el marco con el cual se va a trabajar la interoperabilidad, ¿sí? Eso es, creo que, lo más difícil. Así que bueno, por hoy vamos a dejarlo acá. Vamos a continuar en la clase. Voy a subir igualmente una actividad práctica respecto a esto para que puedan analizarlo. Y el viernes lo vamos a ver en clase, ¿sí? Bueno, nos vemos, hasta luego.